Segunda de Corintios, después. Ya está. Sí. Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios y en segundo lugar, damos gracias al esfuerzo de los hermanos, porque a esta hora en verano lo que apetece es estar en una terraza tomando un refresco. De tal manera que una persona le he llamado por informar, le he dicho no vengas y vete a una terraza y disfruta, le he dicho. Simplemente le he informado y le he dicho que no viniese. Y él muy amablemente ha venido. Bien, escogí hoy el tema, os explico algo. Yo hace 12 años me acuerdo, porque son los años que hace que vivo en Valladolid. Unos hermanos muy amablemente me invitaron, no a una reunión, no era un culto, era una reunión de jóvenes, y me llevó mi pastor entonces, que era el José, el de la Soraya. Sí, y era una reunión para tomar café. Y tomemos café, unas pastas, unas charlas, y disfrutemos. Y luego, en la charla, surgió un tema y me dijeron, pues ya que estamos tomando café, tío, ¿por qué no nos dice algo? Que yo acababa de llegar, digamos, hacía unos días a vivir de León aquí a Valladolid. Y traje un tema que agradó y lo grabaron, y ahora os digo por qué saco este tema relucido. Os vais a acordar enseguida, la perspectiva y la expectativa, ¿os acordáis? Pues el hermano Abraham muy amablemente me dejó un libro y me impactó que he dicho que lo siento que me lo quedo. ¿Por qué? Porque un hombre de la talla de Suge Michelin, que de ese tema, pero es que yo me acabo de enterar. Repito, yo me acabo de enterar. Me entera hoy. Y ese tema está grabado, lo han grabado, está en YouTube y lleva 12 años grabado. Lo único que pone otros términos. ¿Por qué? Otras frases más técnicas. Porque reconociendo y confesando, él es un gran hombre de Dios con una riqueza muy grande, que como digo yo, y modestia aparte, así yo vivo a 20 vidas, nunca llegaré donde él está. Porque él es un hombre, yo he dicho a unos hermanos, él va en avión a Barcelona, y él de aquí en avión a Barcelona tarda 40 minutos, Chencho. Y yo voy en coche, y tardo 8 horas. Pero me ha dado mucha alegría, porque yo no pongo, en primer lugar, doy gracias por la gracia de Dios en el hermano. Es verdad que él llega en 45 minutos, Quique, porque ha recibido una gracia y una preparación, pues que, repito, por segunda vez, que aun viviendo yo 20 vidas, no llegaré a tener la mitad de lo que él tiene. Pero me ha dado ánimo, ¿sabes cuál, Checho? Que el avión de él aterrizó en Barcelona, donde yo voy en que yo llego 8 horas más tarde, pero iba en la misma dirección. Él ha cogido el avión para ir a Barcelona y yo he cogido un coche porque mi economía no me lo permitía para ir a Barcelona. Pero los dos íbamos con la idea y el mismo destino a Barcelona. Claro, y concedí con unos hombres de Dios de esa talla, y me ha pasado una vez, no digo cuántas, por no exagerar, muchas veces. Él llama a la perspectiva, la llama cosmovisión, y yo llamo perspectiva. La cosmovisión es la manera que tú ves las cosas, y la perspectiva es la manera que tú ves las cosas. Él usa un término y yo uso otro. Coge el que más os agrade, porque tiene el mismo sentido. Es la única diferencia que he notado en todo el mensaje, que dura casi 50 minutos, el mensaje de él, en un libro. Vamos a tocar Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Ya está. Bien. El pecado ataca a la base del conocimiento. Cuando Dios creó al hombre, todos sabemos que lo creó a su imagen y semejanza. De todas las cosas que Dios creó, de ninguna ha dicho lo mismo, ¿no es así? De ninguna. Solamente del hombre o la mujer, del ser humano. Solamente.
ha especificado que lo ha hecho a imagen y semejanza. ¿Estamos de acuerdo, no? Un animal, el sol, la luna, por cosas muy bonitas que tú veas, que son muy bonitas, hay cosas, todo que crea Dios es bonito, pero la definición o el título o el veredicto de decir que lo ha hecho conforme a su imagen y semejanza solamente es exclusivo del hombre, ¿sí o no? Esa es la dignidad del hombre. El hombre tiene una dignidad porque Dios se la ha dado, sobresaliente y no normal. De tal manera que en el Antiguo Testamento se pone la pena de muerte si el hombre mata al hombre, como el hombre está hecho a la imagen de Dios, dice en la Biblia, tal hombre muera. ¿No es así? La pena de muerte nace de la justicia de Dios, ¿eh? La pena de muerte no nace de ningún partido político, ¿eh? Y hay grandes hombres de Dios, ahí va un disparate, que creen en la pena de muerte, en casos extremos, ¿eh? Y que la apoyan y que la predican, porque dice que todo que Dios ha dicho y ha hecho es santo y bueno. Pero bueno, ese no es el tema ahora. Dice, el hombre que mate o que derrame sangre y mate a otro hombre, el veredicto de Dios es que lo mate. Y dice el motivo, porque el hombre está hecho, no dice eso, a imagen de Dios. O sea, lo que le da dignidad al hombre es la imagen de Dios. Amén. La imagen de Dios son, por así decirlo, las cualidades espirituales en el hombre, no lo físico, no es el cuerpo. Y una de ellas es el entendimiento. Por eso los amigos dice que el hombre somos animales con raciocinio, que razonamos. La imagen de Dios tiene el hombre, yo la veo en el entendimiento y en la conciencia, que se llama la moral del hombre, ¿de acuerdo? Entonces Dios le dio, expresó, mejor dicho, expresó su voluntad prohibiendo una sola cosa. Daros cuenta el detalle. Pone Dios al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Eso, por así decirlo, es tocar techo. Lo pone en el huerto del Edén. Y le dice, de todo puedes comer. ¡Hala, de todo, de todo, de todo! Vaya libertad, menos de este árbol. Vamos a imaginarnos, Emilio, que era un peral, o un manzano, o una higuera, lo que tú pienses. En el huerto, ¿cuántos perales había? 80 perales. Si Dios te manda comer a Adonai de 80 perales, de 79, ¿por qué vas a comer del único peral que Dios te lo ha prohibido? Es que ahí vemos que el pecado es irracional. No tiene razón de ser. O sea, Dios cuando puso al hombre, lo primero que le dijo es la libertad que le dio. ¡De todo! Chencho, ¡de todo! Hombre, más libertad. Quique, ¡de todo! Y esa palabra de todo no nace ni es bíblica. ¡De todo puedes comer! O sea, todo, libre todo. ¿Qué dices? Sí, te he creado y eres libre para todo, de todo. Menos una cosa, una. O le prohibió Dios más cosas. Y encima sabéis que el hombre en aquel momento no era pecador. Porque yo he nacido pecador. No hace falta yo que peque para ser pecador. Es que peco porque soy pecador. El hombre se hizo pecador cuando pecó a Adonai. Pero antes no era pecador. Ni tenía tampoco la naturaleza adámica caída. No había ninguna influencia en él para desobedecer a Dios. Entonces ya sabéis la historia. Y voy a ir rápido porque es un material que lo conocéis todos. Y eso es la ventaja que tengo con este mensaje, que puedo ir un poco más rápido. Satanás, usando, unos teólogos dicen, disfrazado de la serpiente,
Otros teólogos dicen que tomó el cuerpo de la serpiente, pero ahí tampoco vamos a entrar en detalle. Pero sí que hay una cosa, usó algo para no identificarse él, en que la Biblia lo identifica posteriormente como el diablo. Y fue a hablar con la mujer, con Eva. Aprovechó dos cosas, que estaba sola y estaba cerca del árbol. Ahí podíamos adaptarla, y ahí lo dejo en el aire. ¿Qué hace tu mujer tan cerca del árbol y sola? A ver, ¿qué hace tan cerca del árbol y sola? Pues esos dos factores fue lo que usó el diablo, ¿no? Estaba sola y cerca del árbol. Si no quieres polvo, no vayas a la era. Entonces le dijo, y no fue directo, es que es astuto. Con que no podéis comer, de nada. ¿No podéis comer? Sí, ella, podemos comer de todo. Podemos comer de todo. O sea, repitió el mandamiento que expresó Dios. Dios a veces expresa su voluntad prohibiéndote algo o mandándote algo. Repito, eso es importante, tampoco entro ahí. Dios expresa su voluntad a veces prohibiéndote algo, Abraham, y a veces la expresa mandándote algo. El no hacer lo que Dios te manda es desobediencia, ¿no? Y el hacer lo que Dios te prohíbe es desobediencia igual, ¿eh? Hay dos maneras de desobedecer. Seguimos. Y dice la mujer que no, podemos comer de todo. Menos, y le sacó el tema. ¿Quién sacó el tema? ¿El diablo o la mujer? La mujer. El diablo no fue de cara. No, podemos comer de todo, pero de aquí no podemos comer. No cito el texto porque ya lo sabéis de memoria. Y le dijo el diablo, ¿sabe Dios que el día que comas serás como Él, sabiendo el bien y el mal? Bueno. Y Dios le había dicho, el día que comas morirás. Hay una palabra del diablo y una palabra de Dios. Dios ha dicho, no comas, y el día que comas mueres. Y el diablo te ha dicho que comas, que sabe Dios que el día que comas será como Él. Esto fue lo que hizo. Confió en su propia evaluación y creyó más lo que dijo el diablo que lo que dijo Dios, ¿sí o no? Esto que va a decir es de Miguel Núñez. Dice él, y yo estoy de acuerdo con él, no pecó cuando comió, pecó cuando dudó de Dios. Porque no tenía derecho, ni fundamento, ni base, ni argumentos para no fiarse de Dios. Pero el diablo dañó su mente y consiguió algo, que pusiese en duda y en tela de juicio a Chencho lo que Dios en persona, porque eso lo dijo Dios en persona a Adán. Y Adán me imagino que se lo dijo a su esposa. Es un mandamiento dicho en persona. Creyó y dañó. ¿Qué dañó? La perspectiva. ¿Qué dañó? La cosmovisión. ¿Qué dañó? El ver las cosas. Y ahora el hombre normalmente no degenerado se guía por los sentimientos, por la concupiscencia y por el pecado. Por lo más bajo y no por lo más alto. Lo más alto que tiene el hombre es el entendimiento. Es parte de la imagen de Dios. El diablo no quitó la imagen de Dios, pero sí la estropeó bastante. Y a estropear la imagen de Dios, ya sabéis todos, el hombre, la mujer, se guía
Emilio, por lo que siente, por reacciones, por la concupiscencia de la carne, por un sinfín de cosas. Entonces se está guiando por algo bajo y no por algo alto. Esa es la perspectiva equivocada, desviada, estropeada, manipulada. Y todo eso nació de algo. Algunos dicen de la desobediencia, sí, pero hay algo antes. De la duda. Creyó más al diablo que a Dios. Hay una palabra fuerte en algunos hombres de Dios que yo se la he oído. Es un poco fuerte. Y dice ese hombre, siempre que pecas es porque no crees en Dios. Si tú crees como tienes que creer, no. Normalmente. No hablamos de un pecado accidental, esporádico y espontáneo. No hablamos de eso, ¿eh? Porque dice la Biblia que si alguno o sea, que todos pecamos mientras estemos en esta tierra. No me refiero a la impecabilidad, a eso no me refiero. Pero nuestras fallas nacen de la duda. No busques otra cosa. Y de la rebeldía del corazón, ¿cierto? Dios te dice una cosa y tú haces otra. Ahora hay un montón de textos que podemos citar. Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Adonai. Capítulo 4, versículo 4. ¿Qué versión hay? 2 de Corintios, Sí, capítulo sí. 4, verso En los 4. cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Quédate ahí. O sea, el Dios de este siglo, ¿quién es? Diablo. El diablo. Cegó. Yo recuerdo que Abraham abrió unos pozos y los filisteos cegaron los pozos. Y la tarea de Isaac fue abrir los pozos que los filisteos habían cegado, ¿verdad? Pues de la misma manera que los filisteos cegaron los pozos, así en el diablo ha cegado la mente de las personas. Ahora, quédate en el capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que tiene que haber la misma intervención, Quique, que hubo cuando Dios creó los cielos y la tierra. Cuando no había luz, y dijo Dios por su palabra, sea la luz. Es la única manera que podemos quitar la tiniebla de la mente y del corazón. No hay otra. O sea, yo puedo predicarte, mejor o peor. Pero si Dios no usa la información que yo te doy, antes de empezar, he fracasado. Está el llamamiento externo que se usa por medio de la predicación. Y el llamamiento externo se convierte en llamamiento interno cuando interviene el Dios Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Repito, no tengo poder, no hay predicador que predique bien. Cuando se convierte un alma, digamos que este predicador lo ha convertido. Podemos decir lo máximo que Dios en su gracia ha usado a este hombre, y cuando él predicaba se ha cumplido lo que dicen en Hechos. Y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En esa reunión habla en primer lugar en plural, ¿no, Quique? Había varias mujeres. Vamos a echar un cálculo, yo no lo sé, no lo dice la Biblia. Pongamos 15 mujeres. Había 15 mujeres al lado del río, orando.
Invitan a Pablo y Pablo les predica la palabra a 15 mujeres y solamente una. Luego, primero habla la palabra en plural y luego en singular. Había mujeres a lo del río orando. Pero cuando dice Adonai que Dios abre el corazón, habla en plural o en singular. En singular. Claro. Y Dios abrió el corazón de Pablo para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Os dais cuenta? Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El problema es que la gente no quiere ni puede. Las dos cosas. No puede ni quiere. Tiene que haber una intervención divina. Eso nos lleva a una necesidad. A que el hombre de Dios que predica sea un hombre de mucha comunión, pidiéndole siempre y suplicándole al Dios de los cielos que tenga la amabilidad que cuando él predica intervenga Dios. Si no interviene Dios, te repito, si no interviene Dios, antes de comenzar hemos fracasado. ¿Os dais cuenta? Entonces, para que se convierta una persona, el conocimiento precede a la fe, ¿sí o no? Repito, el conocimiento precede a la fe. Lo dicen Romanos. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿No dice eso? El conocimiento precede a la fe. Pero la fe no la da el conocimiento. Es sobrenatural. Según Efesios capítulo 2, la fe la da Dios, ¿de acuerdo? Hay dos verdades que nos podemos ir a un lado a otro. El conocimiento precede a la fe. El conocimiento precede a la fe. Pero el conocimiento no da fe. Según Efesios, la fe la da Dios, ¿no? Y según Hebreos, por la fe entendemos, ¿no dice eso? Por la fe entendemos, por la fe yo creo en Dios y al creer en Dios, Dios me ilumina la mente y el conocimiento y entiendo y comprendo por la gracia de Dios. Pero es por la fe. Pero recalco que es importante. El conocimiento precede a la fe. Hay un montón de textos para mostrarlo. La mente está muy dañada. No hablo del cerebro, ¿eh? El cerebro si está dañado, hay un tumor en el cerebro, vas a un cirujano bueno y a lo mejor te operan y te pueden quitar eso. No hablo del cerebro, hablo de la mente. Que son dos cosas distintas, ¿no? En Efesios, cito yo y no leo, 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es un texto, cuando yo lo estudié hace muchos años, por lo menos a mí, o por mi torpeza sería, me costó pillarlo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en los procesos mentales para que te dé una perspectiva según Dios y no según los hombres. Repito, necesitamos al Dios Espíritu Santo, Chencho, que fluya y que trabaje en los procesos mentales para que desarraigue lo falso y las mentiras que hay aquí en la mente, porque en la mente hay muchas mentiras, muchos errores, y ponga verdades. Nuestra mente es como un campo lleno de espinos. Necesitamos al Dios Espíritu Santo que intervenga desarraigando los espinos y plantando los lirios, las rosas y las flores. Pero hay un trabajo de desarraigar antes de plantar. La información es muy importante.
Muy, muy, muy importante. Por eso hay un salmo, Quique, al favor, si léelo, Salmos 32, versículos 8 y 9, que es tremendo cuando habla de la necesidad. Salmos, capítulo 32. Repito, donde he empezado. El pecado atacó al conocimiento, a la mente. Por eso nos ha mandado Dios predicar. ¿Y qué es predicar? Es informar, ¿sí o no? Y que Dios intervenga iluminando la mente que el pecado ha dañado. Salmos capítulo 32, versos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Dios mío. El Señor nos dice que no seamos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Te haré entender. Hay frases en la Biblia. Una cosa no dice ahí solamente yo te enseñaré, sino te haré entender. Y últimamente le pido a Dios, hazme entender. Porque soy tan torpe, Quique, que es insuficiente que Él me enseñe. Ahora Él, para hacerme entender, me tiene que enseñar. Pero si solamente me enseña y no me hace entender. Dios nos ayude, hermanos, a olfatear lo que vemos. ¿Sabéis que los perros de caza primero olfatean? Y luego el olfato les lleva a ver la pieza. Y luego corren y muerden la pieza. Olfatean, ven, corren, pillan y muerden. Hay un proceso, ¿sí o no? Pues así necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Por eso la carga de Pablo la vamos a entender rápidamente. Y como son textos que ya los he predicado y me habéis oído, pues me ahorro el trabajo de leerlos. Pablo dice que oraba a Dios por nosotros, por la iglesia, en los Efesios. Y le pregunta, ¿por qué oras, Pablo? ¿Por qué oras? Dice, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento. ¿Lo dijo eso Pablo? Para que Dios abra, ¿por qué abra? Porque el diablo los ha cegado, el diablo ha cerrado los ojos del entendimiento. Dios tiene que abrir lo que el diablo ha cerrado. Para que Dios abra. Y si dice que abra, ¿qué es? Es que están cerrados. ¿Y quién los ha cerrado? El pecado, ¿sí o no? ¿Y quién puede abrirlo? Dios, que es omnipotente. Es santo y es maravilloso. Bendecido sea su santo nombre. Él ha venido. ¿A qué ha venido? A abrir la mente. Y Pablo, entendiendo eso, porque Pablo no oraba por orar. Era un hombre con mucha talla y con mucha calidad. Y oraba con base y con conocimiento. No dejo de rogar a Dios de que Dios abra los ojos del entendimiento. Al entendimiento le llamó ojos. O sea que el que no entiende es como un ciego. Si al entendimiento le llamó ojos, y dice que Dios abra los ojos del entendimiento, si hay una cosa que necesitamos con urgencia, es que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y conozcamos a Dios. Amén. Y cuando conoces a Dios y contemplas la hermosura del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te admiras. Y cuando luego te ves tú, te aplastas. Y hacemos como Isaías, ay de mí, que soy inmundo. Y eso que Isaías era un gran hombre de Dios, y con un buen testimonio, y un gran profeta. Pero ante Dios, ¿quién está limpio? Que ante Dios. Ante los hombres sería un hombre intachable. El profeta Isaías. El profeta Isaías. Pero cuando vio, dice, y vi al Señor, vi yo al Señor. Y Pablo dice en los Hechos, no fui rebelde a la visión celestial. Hay una visión celestial que debemos verla y tropezarnos con ella. Pero hagamos lo del apóstol Pablo Emilio, no seamos rebeldes a la visión celestial.
vamos a doblegarnos. Y la única manera, Adonai, de conocerte a ti mismo es primero que mires a Dios y mirando y contemplando y reflexionando en Dios, después te mires a ti y entonces te conocerás a ti mismo. Y lo que te digo a ti, me lo digo a mí. La única manera de conocerme yo a mí mismo, Quique, es mirar a Dios, contemplar a Dios, admirar a Dios, y Dios me ayude a que la capacidad de sorprender nunca me se quite. Amén. Porque cuando llevamos muchos años tocando un tema, a veces es como que perdimos ilusión, empuje, fuerza. Pero si cuando me hablaron de Dios le vi maravilloso, hoy os confieso que le veo todavía mucho más maravilloso. No es que él haya crecido, es que él me ha abierto un poquito más el conocimiento. Y a medida que crece mi conocimiento, voy reconociendo más su gloria y su grandeza. Amén. Y nos iremos al cielo y en el cielo nos irá enseñando su grandeza. Y no basta la eternidad entera para enseñarnos su grandeza y su majestad. Que bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Pero la tarea, repito y recalco, es cegar. Por eso hubo un trabajo maravilloso que hizo Ishad. Abrió los pozos de su padre, que los filisteos lo habían cegado, esos pozos de agua, y volvieron a fluir agua. Y es lo que necesitamos. Al Ishad bendito, el Hijo de la promesa, a Jesucristo, ¿sí o no? Amén. Y Él nos ha dado, Él tiene interés en que tú le conozcas. ¿Y cómo te lo ha mostrado? Pues Dios se hizo hombre por muchos motivos, por salvarnos, por glorificar a Dios, para su gloria, muchos motivos, pero voy a hablar de uno. Dios, la tarea de Jesucristo, ¿qué fue? Dar a conocer al Padre, ¿no? Esa fue la tarea de Jesucristo, dar a conocer al Padre. Así es. Y Jesús dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? La tarea, repito, había muchas cosas que Cristo se encarnó para morir por ti, pero bueno, quiero centrarme en el tema. Dios descendió y se humanizó y estuvo entre nosotros para manifestarnos la gloria de Dios. Amén. Para revelarnos la gloria de Dios, para manifestar la vida que estaba oculta en Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa vida que estaba oculta en Dios, Él la manifestó. Y Él dijo, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. El Señor no se dio por vencido, ¿sabéis? Satanás estropeó la imagen de Dios en el hombre, en el primer Adán. Pero la imagen de Dios la trajo el postrer Adán, ¿sí o no? Jesucristo. Intentó estropearle. Un día antes, Dios dijo con su voz audible, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿No dijo eso Jesús, Dios de Jesús? Y en el monte, en el desierto, ¿qué le dijo Satanás? Si eres Hijo de Dios. Quería poner en tela de juicio la identidad de Él. Pero hermanos, el primer Adán en el huerto no venció. Y el segundo Adán en el desierto venció. Gloria a Dios. Y Él le dijo, apártate de mí, Satanás. Y la imagen del Dios poderoso y maravilloso la transmite Cristo, ¿sí o no? Amén. Y ahora el Espíritu Santo, por la muerte de Cristo, por los méritos de Cristo, el Dios Espíritu Santo aplica los beneficios, los méritos de Cristo a tu vida, a mi vida.
somos hijos de Dios. Y en nosotros está haciendo una labor. ¿Y sabéis qué está haciendo? Restaurar la imagen estropeada. Y Él quiere en estos momentos, ¿qué quiere? Que reflejemos la imagen de Cristo, ¿sí o no? ¿Os dais cuenta cómo Dios no se ha dado por vencido? Para mí la imagen de Cristo son los frutos del Espíritu Santo. Eso es la imagen de Cristo en una vida. Los frutos del Espíritu Santo. Por eso, voy a hablar una palabrica más y ya cierro, que son las 11:05, que hace calor. Para que no me digáis, ya no nos pilles otra. Dios es más importante lo que Dios hace en ti que lo que Dios hace por medio de ti. Gloria a Dios. Cuando habla en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿De qué fruto se refiere? ¿De lo que Dios puede hacer por medio de ti o de lo que Dios hace en ti? Y algunos, cuando hemos leído ese pasaje, pues mira el fruto, yo he sido padre de la obra, yo he levantado toda la iglesia, yo he hecho esto. Y es verdad, han hecho eso. Dios en su gracia les ha usado para hacer varias cosas. Pero eso no es el fruto que se refiere Dios. El fruto que se refiere Dios son los frutos del Espíritu Santo. Dios nos dé sabiduría. Porque la sabiduría no es intrínseca en nosotros. Claro. Es adquirida de Dios. Por eso a un hombre tan sabio como Salomón, que Dios le dice que no hay un hombre tan sabio como él, le vemos como un necio, adorando a los ídolos, ¿sí o no? Como un hombre tan sabio se puede comportar como un necio. Porque la sabiduría que tenía no era intrínseca, era de Dios, adquirida por Dios. Y cuando el hombre pierde la relación, la comunión, la intimidad con Dios, pierde la sabiduría de Dios y viene la necedad. Cuando ves a David, la prudencia, el comportamiento, la calidad de David, que por cortar un trozo del manto de Saúl se turbó su conciencia, no. Y no se turbó la conciencia con la injusticia que hizo. ¿Os dais cuenta? Se cumple la palabra de Juan 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, no otro, lleva muchos frutos. Si hay una manguera grande para coger agua a estos bomberos y está ajustada a la fuente, bien ajustada, no se pierde agua, ¿verdad? Y sale agua. Pero el momento que aflojes la manguera y la quites de la fuente, ¿qué pasa? La manguera da agua. Esa es la explicación por qué ves a hombres de Dios que te acomplejan el lunes y el martes, y el jueves te dan ganas de ponerle las manos y reprenderlo. Como Jesús hizo con Pedro. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El lunes. Y el martes le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Por la mañana me usa Dios, Kike, y por la tarde me usa el diablo. Depende cuándo me has encontrado, si me has encontrado por la tarde o por la mañana. Por la mañana me ha usado Dios. Y le habla un mensaje a Adonai que ha gozado y ha disfrutado. Y por la tarde me ha usado mi pecado, mi carne y el diablo. En el mismo día he sido usado por Dios y por el diablo. Que Jehová lo reprenda. Amén. Gloria a Dios. No nos podemos permitir el lujo. Es imposible. La santidad, la sabiduría, todo, no es intrínseca nuestra, ¿sí o no? ¿O es nuestra? Es dada, es adquirida.
con esto termino, que lo he dicho muchas veces. La verdad tiene fuerza si tienes relación con el autor de la verdad. Si no, esa verdad no tiene mucha fuerza. Entonces, hermanos, si la perspectiva está equivocada, la expectativa no se cumple. Y la expectativa mía es que cuando me muera me vaya al cielo. Entonces debo centrar muy bien mi perspectiva. Como dice, esto es la frase que dice Miguel Núñez: una cosmovisión es un conjunto de creencias que se aplican a la vida o un sistema de valores. Analicemos y juzguemos, porque la mente vale para analizar y juzgar. Y ahí vamos a dejarlo ahí. Y si el Señor nos lo indica, hermanos, otro día, si os parece bien, seguimos más adelante con el tema. Que Dios os bendiga mucho.